buenas noches. Esperamos que pasen una feliz Navidad. Como faltan 2 días, vamos a hacer una revisión del 2014. Y en ese sentido, uno de los aspectos que fueron muy importantes este año tienen que ver con derechos humanos, porque los acontecimientos de Ayotzinapa sacaron a la luz varios problemas. Uno de ellos, la terrible problemática en la falta de respeto a los derechos humanos, porque eso fue lo que pasó con los estudiantes, los normalistas desaparecidos y al parecer ejecutados. Pero ese acontecimiento también sacó a la luz la inoperancia de las comisiones gubernamentales de derechos humanos y en particular la Comisión Nacional dedicada a ese tema. Que era el presidente en ese momento, Raúl Plasencia, iba encarrilado hacia la reelección, pero Ayotzinapa desencadenó y aceleró las protestas de un buen número de grupos y de víctimas que les dijeron a los senadores, o les dijimos, porque aquí en esta mesa también salió una crítica muy fuerte a los 5 años de Raúl Plasencia, que era un personaje sin compromiso con los derechos humanos, que presidía una institución extraordinariamente cara e inoperante, y a raíz, y en buena medida por esa crisis y por lo que estaba pasando en el país, las protestas, el Senado de la República decidió nombrar a un nuevo ombudsman, a Luis Raúl González. Aún no sabemos, tiene unas cuantas semanas de haber tomado posesión, pero hay indicios de que está dispuesto a cambiar para empezar el discurso y empieza a haber retoños, señales muy tenues de que hace un esfuerzo por transformar las políticas de desdén, de indiferencia hacia las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Por tanto, desde esa perspectiva, el 2014 fue un parteaguas en el tema de los derechos humanos, porque finalmente se reconoció que lo que hacían las comisiones gubernamentales era una simulación y que eso no servía ni al Estado, ni a la clase política, y mucho menos a las víctimas. Este bloque lo hemos titulado Derechos Humanos y Corrupción, pero en realidad nos hemos puesto de acuerdo para hacer un balance de este año, en donde la variable interviniente en todos los temas, en economía, que tratará Lorenzo, en violencia, que tratará José Antonio Crespo, y también en política, que trataré yo, va surgiendo la corrupción, flotando como las heces flotan en las aguas, no porque se hubieran defecado en este año. Hay defecaciones que vienen de muy atrás, pero que empiezan a brotar y empiezan a surgir, y este año se ven con una fetidez y con una claridad enorme, flotando sobre las aguas, como en el Génesis, cuando nada más había en la superficie de las aguas un vientecillo. Ahora hay un vientecillo fétido que nos impulsa estas terribles corrupciones. Yo quiero decir que este parteaguas al que te refieres, Sergio, tiene un antecedente en cuanto a derechos humanos para México. Llegamos tarde a la definición constitucional de los derechos humanos en una reforma que se hizo en 2011 y que empieza a tener algunos resultados, para decir algo positivo. Esta reforma no solo incorpora los derechos humanos que ya estaban inscritos en la Constitución, sino que reconoce los derechos humanos que fueron pactados en distintos tratados y acuerdos internacionales. Y esto le da una dimensión enorme. Hay 80 y tantos derechos humanos reconocidos ya por el Estado mexicano, y a partir de la reforma constitucional de 2011, quedan todos estos reconocidos. Ahora, para ponerlos en vigor, para defenderlos, para establecer todos los procedimientos con los cuales la gente puede reclamar una reivindicación, un resarcimiento de daño, un daño al Estado, va a pasar un buen rato. Pero este antecedente es muy notable
Y llegamos como uno de los últimos países que inscribieron en su constitución los derechos humanos. Eso sí, le inscribieron en el artículo primero, en el capítulo primero de la Constitución, lo cual le da una jerarquía especial y transforma la estructura del Estado mexicano porque pone a su cargo una cantidad de responsabilidades, de obligaciones para defender los derechos humanos que son notables. Este año, pues, hemos tenido una enorme cantidad de violaciones que salen a flote, estas de Tlatlaya, de Ayotzinapa y muchas otras que vamos a ir viendo en los distintos bloques, pero este era el antecedente que yo quería dejar. Qué optimistas están ustedes dos, me caen muy bien, ha de ser como va a venir Santa Claus, ya están ustedes, dice, es un parteaguas, dice Sergio. Luego, Francisco José dice, pero es que la Constitución ya tiene en su artículo primero esto de los derechos humanos. Y que yo no veo que en la práctica esto vaya a ser una gran diferencia. Tomo nada más un par de ejemplos, que eso sí los recomiendo, aunque no es una lectura de fin de año muy agradable. En la revista R de Reforma y en el Universal de hace una semana, vienen dos casos muy específicos, dos personas a las cuales la revista R creo que es en Cancún donde donde tiene lugar el drama, y en la otra en Veracruz, pero ahí está relatado paso a paso las golpizas, los insultos, el ambiente de temor a perder la vida de dos mexicanos más o menos normales que tuvieron la pésima suerte de caer en manos de la policía, uno de la Marina, el otro. Ahí es cuando lo de los derechos humanos se ve con toda claridad. Estábamos en el 2014, el año del parteaguas que dice Sergio, y la verdad es que en este par de relatos no se ve que esto vaya a ir mejorando, al menos no en el corto plazo. La sociedad tenemos que estar casi de manera cotidiana, sistemáticamente, haciendo hincapié en que se violan los derechos humanos por sistema. Yo no sé cómo se pueda llegar a una cultura en donde el ejército, la policía, la armada, todos respeten los derechos humanos. Y no somos nada más nosotros. En la última revista Economist, se pone a la policía de Estados Unidos como un factor de cómo hacerle para cambiar la policía norteamericana, cómo hacer para que ellos también respeten los derechos humanos. Se supone que ahí está por definición una de las grandes democracias y lo que tenemos es también una violación sistemática de los derechos humanos. No sé, Sergio, no sé cómo se le puede hacer para que eso sea realidad. Estará en la Constitución, pero... Lo que pasa es que tenemos un grave divorcio, en otros países también, pero claramente en México, entre el mundo institucional y jurídico y el resto de la sociedad abajo, la realidad social, la realidad de todos los días. Y tenemos una especie de obsesión por decir, es que hay que cambiarle aquí, es que esta ley, es que el nuevo iniciativa de un sistema nacional anticorrupción, un fiscal anticorrupción, hay que cambiar las atribuciones de los derechos humanos. Y no digo que no se tenga que trabajar a nivel institucional, porque eventualmente, en principio, eso se traduciría en algunos cambios abajo. Pero la realidad es que no. La realidad es que por muchos avances que se van registrando arriba, la cultura permanece en muchísimos temas en el oscurantismo. Podemos ver avances en materias de derechos a las mujeres, de violencia contra las mujeres, de los derechos de la comunidad homosexual, por lo menos aquí en el Distrito Federal. Y sin embargo la sociedad sigue en el oscurantismo, en la práctica y en su mentalidad y en sus percepciones, en esos temas y en cualquier otro tema que ustedes quieran poner. Entonces, de que los cambios que se den a nivel jurídico institucional se traduzcan en un cambio de mentalidad y por lo tanto de prácticas, porque si además hay impunidad, pues se pueden estar violentando constantemente las leyes que están en el marco jurídico y no pasa nada. Entonces se preserva esta cultura de la corrupción, de la violación a derechos humanos, de afectación
de personas y de grupos vulnerables sin que pase nada, mientras que aquí podemos estar, incluso a veces se dice, tenemos la ley más avanzada en tal materia. Pues sí, pero la sociedad es de las más atrasadas en esa misma materia. Tienes razón hasta cierto punto en el escepticismo, Lorenzo, de cuestionar si fue o no un parteaguas. Déjame fundamentar o dar algunos elementos adicionales. Un principio básico en este tema es que para que exista un derecho violado, tiene que haber alguien dispuesto a reconocerlo. Lo que estaba pasando en México era que se violaban los derechos, porque esos dos casos de tortura individuales palidecen frente a masacres previas en otras partes de la República. Y sin embargo, había una especie de una conspiración del silencio, porque ni los medios informaban, al menos no todos, ni las instituciones encargadas de atenderlo reaccionaban. El caso más claro era la matanza de 72 migrantes en San Fernando, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tardó 3 años y medio en sacar una recomendación. Es decir, no sentían la presión. Lo que sucede en los últimos, a partir de septiembre del 2014, es que por un fenómeno colectivo, y no me preguntes cuál fue el mecanismo, buena parte de la sociedad, grandes sectores de la sociedad, se identificaron con el drama de los estudiantes normalistas porque se imaginaron en su lugar. Todos nos dimos de lo vulnerables que eran, que somos, que eran ellos, que fueron ellos y que somos nosotros. Y entonces viene un clamor nacional e internacional que obliga a que las instituciones reconozcan la magnitud del drama, y entonces viene el cambio en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y el primer discurso, si tú comparas el discurso de Raúl Plasencia de 10 de diciembre del 2013 al de Luis Raúl González del 2014, son dos personajes, dos circunstancias diferentes, hay una mayor beligerancia, una mayor disposición a reconocer que estamos, y cito como a Luis Raúl, ante una crisis en los derechos humanos. Es en ese sentido a lo que me refería. Por supuesto, si en el 2015, 2016, no se mantiene esta presión social para que los organismos encargados de defendernos trabajen, pues volveremos a lo mismo y habrá sido llamarada de unos meses. Yo quisiera abonar un poco a esta línea que estás diciendo, que es parcialmente optimista. Tienes razón en eso, en criticarnos de optimistas, pero estamos a punto de celebrar la Navidad, entonces hay que ser optimista por algún lado. Lo que ocurre es que la Constitución tiene una función que llaman algunos teóricamente programática, es decir, se establece algo que hay que alcanzar, algo que hay que cumplir, que pueden conducir a la felicidad de los pueblos si se respetan los derechos humanos. Esto ya es una ganancia, porque se ha ganado enormemente, como ya apuntaba Sergio, pero luego lo quiero condensar, en conciencia social generalizada sobre lo que son los derechos humanos, quién debe protegerlos, sobre el Estado que tiene esa obligación de garantizar esa protección, de establecer los mecanismos para la defensa de la población y de establecerlos en forma accesible para que no sean muy caros y solo los que pueden pagar abogados muy importantes, sino establecerlos de manera tal que se puedan ejercer, se puedan realmente practicar. Pues como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. En el caso de Tlatlaya, acaban de dejar libres a 2 mujeres a las cuales torturaron para que confesaran lo que no habían hecho. Pero el gobernador del Estado de México, donde esto ocurrió, no ha sido de ninguna manera puesto en frente de la verdadera justicia, porque él avaló eso. Cuando dijo que en Tlatlaya el ejército se había cubierto de gloria y había hecho una acción perfecta. Y ahora sabemos los asesinatos, etcétera, y no se ha castigado al gobernador. Bueno, pues cortamos en todo caso
los derechos humanos son menos corruptos en el 2014. Bueno, y el otro gran tema que nos rebasa completamente es la violencia y la delincuencia, desde luego, la violencia vinculada con la delincuencia común, por supuesto, pero sobre todo la delincuencia organizada. Y esto también está vinculado con la corrupción, porque los cárteles del crimen organizado, primero del narcotráfico, luego de la extorsión, del secuestro, de los derechos de piso, etcétera, pues no podrían operar con la rentabilidad y con la impunidad en que operan si no hubiera un trasfondo también de corrupción del ámbito público en los distintos niveles de gobierno. Por eso es que muchos, cuando Vicente Fox declaró su guerra sin cuartel contra el narcotráfico y después aceleró Felipe Calderón esta estrategia y le metió el acelerador, pues muchos especialistas dijeron y dijimos, algunos observadores, que por ahí no iba a resultar nada positivo, que lo único que se iba a lograr ahí era pegarle al avispero hasta que en algún momento dado invadieran toda la casa y ya no supiéramos realmente qué hacer. ¿Por qué? Porque no que no se hiciera nada al respecto, pero en donde se tenía que hacer una campaña sistemática, profunda, para cortar las raíces de ese crimen organizado, era combatiendo la corrupción, no solamente la vinculada con el crimen organizado, lavado de dinero, etcétera, sino toda la corrupción pública, porque es ahí de donde nace y de donde se agarra el crimen organizado. Si tú le vas cortando en serio las redes de corrupción, vas castigando los actos de corrupción de cualquier tipo, vinculados con cuestiones administrativas, políticas, electorales, se va cerrando el terreno en el cual el crimen organizado pueda operar de la forma tan exitosa que ha operado hasta ahora e impune, más la penetración de las policías y de algunos funcionarios que les pasan información, etc. Todo eso está vinculado en un ámbito mucho más amplio de la corrupción y no solamente el limitado al crimen organizado. Eso se dijo una y otra vez, pero las autoridades en México no quieren combatir la corrupción. No lo quisieron hacer, desde luego, los priistas en sus 70 años de hegemonía, pero tampoco lo quisieron hacer los panistas. Y ahora, desde luego, Enrique Peña Nieto pues empezó a abordar una serie de temas, pero el de la corrupción, que también fue parte, digamos, de su programa, pues lo dejó al último lugar. Entonces, mientras eso no se ataque de fondo, de manera real, sistemática, pues seguirán esos problemas, en este caso vinculados con el crimen y con la violencia. Si el momento político con que cerramos el 2014 es de una crisis, todavía no entiendo por qué se sigue negando a abrir esa puerta que se podría, en cierto sentido, empezar a resolver o a ganar un capital político por parte de Peña Nieto y del gobierno federal si se atacara con todo el costo que para ellos mismos implica el ataque a la corrupción. Pero bueno, algún costo tienen que pagar. Sin embargo, el año cierra con esta idea de una comisión o de un organismo que era el que prometía Peña Nieto en el Pacto por México, que iba a estar presidido por Peña Nieto, iba a estar presidido por los gobernadores, que son los que hay que vigilar. Es impresionante, increíble. Yo no sé cómo calificar el hecho de que en medio de la crisis y que la crisis tiene como centro, uno de sus centros, hay varios centros, aquí como en el himno nacional. Además hay uno, el centro de la tierra. Sí, pero en el himno dice, sí, y retiemble sus centros la tierra. Entonces, si este es uno de esos centros, ¿por qué termina el año sin haber hecho nada al respecto? ¿A quién quieren realmente tomarle el pelo cuando se propone que este gran organismo esté presidido por el presidente? ¿A poco él va a ordenar la investigación sobre la casa de Sierra Gorda 150? Imposible. Entonces están viendo las llamas y se ponen a tocar el violín. Pues porque la corrupción y la violencia son parte de un tejido cultural muy difícil, no imposible, pero muy difícil de erradicar por voluntad propia. Es decir, la clase política
su estilo de vida, su manera de hacer política, la compra de votos, todo supone enormes cantidades de dinero y esas grandes cantidades de dinero tienen que venir de la corrupción de la misma manera que el crimen organizado no puede operar sin la corrupción del sector público, es decir, hay allí una suma de intereses creados. Por tanto, el único camino, no solo en México, en otros países así ha sido demostrado, es que de repente surjan algunos políticos, algunos funcionarios que se decidan a recorrer ese camino y cuenten con la base social que les permita enfrentar simultáneamente a la corrupción del social y a la corrupción pública. Se ha hecho en otros países, Estados Unidos, Italia, Inglaterra, por ejemplo, son países en donde sí se ha logrado combatir, pero siempre ha sido a partir de esa toma de conciencia de la sociedad y sus instituciones que empiezan a exigir cambios. ¿Qué tanto estamos en esa etapa en México? El 2014 tal vez también podría verse como un año en el cual hicimos conciencia clara de la profundidad de la corrupción. En Ayotzinapa, la mezcla del sector público, crimen organizado, y en las mansiones peñanietistas, la del presidente y su esposa y la de Luis Videgaray, la complicidad entre el gran empresariado y la clase política. Pues existe una enorme posibilidad de vincular violencia y corrupción en los hechos que hemos estado constatando durante todo este año. Muchas veces atribuíamos la violencia solamente al crimen individual, después al crimen organizado, lo cual era casi natural. Pues, los criminales tienen que usar la violencia para cometer sus delitos. Pero ahora la violencia se ha trasladado al Estado en sus distintos niveles, a las policías municipales, a las policías estatales, a los gobiernos, al gobierno federal, a las policías, incluso a las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, porque ahí media una enorme corrupción que se gestiona intensamente desde el seno de la sociedad. Claro, muy marcadamente con los grupos de crimen organizado. Esos compran jueces, compran policías, deshacen instituciones, neutralizan todas las posibilidades que hay de combate a la corrupción y al delito, y estamos teniendo una vinculación muy clara entre dinero para corromper o bienes, o contratos, o prestaciones, o privilegios, o exenciones de impuestos, etcétera, con la violencia que no solo es física, que no solo ha incrementado los secuestros, sino que ha incrementado pues la violencia que no es tampoco despreciable, la violencia psicológica, la violencia moral, la violencia que se comete contra las personas al orillarlas, al exhibirlas, al quitarles la honra, al quitarles el prestigio, al quitarles, ¿verdad?, el honor. Bueno, y aparte de la vinculación que hay entre violencia y corrupción, la violencia en sí mismo es un problema del que difícilmente nos vamos a quitar en el corto o mediano plazo. Es algo que ya está totalmente desbordado. Las explicaciones son múltiples, los especialistas dan algunas, las versiones oficiales de los gobiernos son otras, pero sí parece ser que al haberse aflojado de alguna forma los controles políticos verticales del régimen priista, no solo con la llegada del PAN, sino un poco antes ya se empezaban a aflojar estos, pues como que una serie de controles, acuerdos, semiacuerdos que se manejaban con los cárteles locales y regionales, a veces a nivel de gubernatura, permitían que se mantuviera, digamos, una cierta administración del problema, no una solución del problema, pero que se administrara de tal manera que no afectara directamente a los ciudadanos. Por lo menos con el narcotráfico así ocurrió durante mucho tiempo. Claro, dicen es que también el mercado interno, la lucha de las plazas por parte de los cárteles, pero sí creo que se aflojó de alguna manera esos controles y que cambió radicalmente la posición y
y la perspectiva del problema de parte de los gobiernos panistas, al grado en el cual se salió de control completamente todo ese cuadro de los cárteles y se empezó a multiplicar la violencia entre ellos, pero afectando a los ciudadanos. Luego interviene el ejército, los agentes policíacos, y también afectan a los derechos humanos de los ciudadanos, porque casos en los cuales ciudadanos que no tienen nada que ver fueron acribillados por policías, por soldados, fueron muchos durante el gobierno de Felipe Calderón. Y ahora ya estamos viendo también algunos otros casos. Pues, por confusión, por falta de protocolos, porque les hacían la parada, los otros o no lo veían bien o no sabían con quién estaban enfrentando. A lo mejor son narcotraficantes que nos quieren secuestrar, mejor nos seguimos. Y en lugar de ametrallar, por ejemplo, las llantas para que se pare el vehículo, arremeten directamente con los... Entonces, casos de esos hubo muchísimos durante el gobierno de Felipe Calderón. Entonces ya empieza a ser un cuadro de descontrol ya con Felipe Calderón, que tampoco el gobierno, y no es por quitarle responsabilidad, pero llega un nuevo gobierno y eso está totalmente fuera de control. Cuando además no tiene una estrategia distinta significativamente a la de Calderón, pues las cosas siguen por el mismo camino, los resultados son los mismos. Si las soluciones que aplica son las mismas o los remedios, los resultados son los mismos. Entonces esto amenaza con continuar el incremento de la violencia y el descontrol que hay ya de pandillas, porque además se multiplicaron, además ya no solamente se concentraron en el narcotráfico, sino que se metieron a otras actividades delictivas que afectan más directamente a los ciudadanos. Entonces, el resultado de todas estas variables fue un cuadro de absoluto descontrol que no habíamos visto en muchísimos años. Y ahí, me permites un brevísimo comentario. Si comparamos corrupción con derechos humanos, mientras que en derechos humanos hubo un cambio en las instituciones, no es el caso con corrupción. Ahí sí no hubo ni un solo avance. No hubo, y insistía yo en que si la crisis política que abarca todos los campos ahora no es el detonador para que desde el propio grupo en el poder se diga, bueno, por un instinto de conservación vamos a cambiarlo, no lo hicieron, pues entonces yo ya no veo cómo lo vayan a hacer. Se decía que el PRI sí controlaba y volvió el PRI y vemos en Michoacán no hay ningún avance, la tuta sigue libre. Cuando nosotros terminamos de grabar este programa, la tuta seguía libre. No sé si la realidad me lo desmienta en unos días. Las autodefensas volvieron. Es como si no hubiera pasado nada en el año de 2014. En el caso de Michoacán, se quiso tomar el poder desde el Estado, desde el centro del gobierno federal, y la situación sigue más o menos igual que antes. Así es. Bueno, regresamos en unos minutos al siguiente segmento. Vamos a tratar ahora el tema de política y corrupción. Yo quiero proponerles, y ustedes sabrán si atienden mi propuesta o no, para ver este tema en el Estado, no solo en un gobierno, en una policía, sino en el Estado. ¿Es el Estado un cuerpo corrupto o en proceso de corrupción? O como dijo el presidente ya saliente de Uruguay, lo veo desde lejos como instituciones carcomidas, dijo. No habló de Estado fallido, habló de esto. Y dijo, lo veo así. No dijo, es un Estado fallido, fracasado, etcétera, con estos clichés que se usan. Y es que en realidad a veces se usa con exceso una serie de expresiones que no fueron radicadas en México originalmente. Lo de Estado fallido fue una expresión que se hizo en función del gobierno de los Estados Unidos en un cierto momento de crisis. Y fue una expresión periodística. Y es que a veces podemos hablar solo de gobiernos fallidos. Un caso es muy claro, Michoacán, donde incluso se desvanece el gobierno y se pone un procónsul para que gobierne y conduzca todas las acciones públicas. La desaparición de poderes que se estaba previendo en Guerrero, que finalmente no se dio, pero vino la renuncia del gobernador y pusieron allí un señor que llegó declarando que, bueno, cosas verdaderamente que hablan de esta incapacidad, de esta incompetencia, de esta
imposibilidad de cumplir con sus funciones básicas, que son las de seguridad, alimentación, seguridad en la vida, en el transporte, en la vivienda, etcétera, para hablar de derechos humanos otra vez. Y estamos en presencia de un Estado ampliamente debilitado, en proceso de corrupción, como los cuerpos se corrompen, haciendo una metáfora orgánica, carcomido, como dijo Mújica, pero que en algunos momentos llega a tocar al conjunto del Estado. ¿Qué es lo que define? Hay algunos indicadores que muestran claramente cuando estamos hablando de Estado con mayúscula y no de Estados con minúscula. Cuando hablamos de las Fuerzas Armadas, porque el jefe de Estado y de gobierno tiene dos funciones básicas, la internacional, el manejo de la política internacional y el manejo de las Fuerzas Armadas. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Cuando las Fuerzas Armadas entran en corrupción, como hemos visto claramente ya en Tlatlaya, en Ayotzinapa, mucho más, y cuando vemos hacia atrás en eventos como el de San Fernando que ya mencionaba Sergio, encontramos que el Estado está entrando en conjunto en una corrupción y ha llevado a algunas gentes a decir, pues que desaparezca, que se vayan los políticos, como dijeron en Argentina, que se vayan todos, que se vaya el presidente, que renuncie, en fin, este es el tema que tenemos enfrente. Bueno, el Estado no se puede ir, desafortunadamente. Puede quebrar. Ganas sí las tiene uno, pero es un absurdo. Pero un Estado que tiene ese gran problema de la corrupción es un Estado que no puede funcionar ni para su propia clase política. Es decir, están creando o están manteniendo condiciones que hacen que cuando se den en la cúspide órdenes, se pongan proyectos, no puedan llevarse a cabo porque la base está usando otra vez a Mujica, carcomida, que consta que tú dijiste que Mujica lo dijo, pero parecía que decía de su estado. No, él lo decía de México, que desde lejos parecía carcomido. Entonces no pueden ni llevar adelante sus propias políticas, buenas o digamos erradas o no, pero no se puede echar a andar una política cuando lo que está abajo no sigue el punto que me lleva a desesperar a veces. No es que estemos con una clase política conservadora, de derecha, etcétera, es que no puede hacer las cosas y no las puede hacer aunque diga, porque no tiene la capacidad de que toda la maquinaria vaya por el camino que ellos quieren, porque los intereses de abajo, a la hora de estar metidos en la corrupción, no corresponden con los de arriba. Y entonces hay una contradicción sistemática entre el arriba, el medio y el de abajo, y el resultado es que cada quien va haciendo lo que buenamente quieren, y el descrédito de la maquinaria estatal es completa. Entonces ahora, cuando vamos a entrar en elecciones el año entrante, en el 2015, ¿quién diablos va a tener realmente buen ánimo de ir a las elecciones? ¿Quién va a tener ganas de decir, vía las elecciones vamos a darle instrucciones al Estado? Sin la parte en que la sociedad va a entrar no tiene mayor sentido, entonces, ¿cuál va a ser la base social del Estado? ¿O cuál es? Bueno, yo creo que haciendo un balance de todo este año, políticamente le fue bien a Enrique Peña Nieto. ¿Por qué? Porque logró los pactos que buscaba, porque logró lo que había prometido, algo que se veía muy difícil, y en ese sentido, independientemente de las posturas que habían en la sociedad y dentro de los propios partidos de oposición sobre el Pacto sobre México y los acuerdos específicos, ese era el propósito del gobierno de Peña Nieto, lo sacó adelante en los términos básicamente en que quería. La reforma fiscal se desvió un poco para darle por su lado a la izquierda, al PRD, pero la reforma energética, en fin, otras reformas, las de telecomunicaciones iban en el sentido que quería. Y justo estaba presumiendo ese logro político no menor Peña Nieto cuando le estalla lo de Tlatlaya y lo de Iguala. Y entonces se le opaca totalmente todo el sexenio. No sé si el sexenio, pues por lo menos este año,
pero apunta a la crisis a tal gravedad que podría ser el declive del sexenio de Peña Nieto, depende de lo que hagan. Pero si lo que va a hacer fue el anuncio de este decálogo que quedó muy menor, que era repetitivo, que anunció cosas que ya se estaban haciendo o cosas que había propuesto Calderón y se habían congelado, y que a final de cuentas muchas de ellas, según los expertos, no van a resolver el problema de fondo, pues algo más tiene que hacer Peña Nieto para recuperar su sexenio. Hoy por hoy podemos decir que esta crisis política, algunos dicen que de régimen, de credibilidad, pues puede ser el inicio del declive del sexenio, 4 años sería, Sí. del declive del sexenio de Peña Nieto, porque por otro lado, en fin, no hay indicadores muy positivos en otros ámbitos, como el de la economía que platicaremos. En ese sentido, entonces, lo político como que empezó muy bien este sexenio, repito, desde la perspectiva del propio gobierno, y se le viene para abajo. Viene el año electoral que tiene un sentido político también, y efectivamente lo que plantea Lorenzo es, ¿y qué ganamos nosotros con votar? El IFE desde luego está haciendo su papel, el INE, y diciendo, es que hay que fortalecer las instituciones votando frente al crimen organizado, pero ¿votando por quién? Si toda la clase política ha sido lo mismo de corrupto, lo mismo de negligente, lo mismo de ineficiente, han volteado los ojos cuando hay casos de corrupción y de crimen organizado, todos. Entonces, es decir, yo insisto en que en esas condiciones votar por cualquier partido es volverles a dar el espaldarazo por el camino que llevan. Es decir, pues ustedes van bien y están haciendo las cosas bien, les damos un nuevo elemento de legitimidad para que ustedes continúen con lo que están haciendo. Yo insisto en que en todo caso se tiene que usar la urna para un voto de protesta fuerte, claro, ¿no? Indiscutible, decir, ¿saben qué? Toda la clase política nos tiene decepcionada. No se trata de que se vayan todos y quedarnos sin nada, sin ninguna estructura. Se trata de presionar a los partidos para que ahora sí reaccionen, porque al parecer de pronto están esperando nada más a que pase el temporal y van a seguir en lo que están. Voy a revisar el tema desde otro ángulo, desde la perspectiva histórica, porque siempre ha habido corrupción en México. La pregunta entonces es si en el 2014 fuimos testigos de una corrupción que hace ya, marca el ocaso del sistema como lo conocemos, y mi respuesta es afirmativa, por varias razones. Primero, hay que tener claridad de que no tenemos un diagnóstico muy preciso de qué partes del aparato estatal están corrompidas y hasta qué grado. Hay estados más corruptos que otros, indudablemente, pero lo que sí es claro es que mientras hace algunas décadas había la esperanza de que al llegar otros partidos se corregiría la corrupción, en el 2014 lo que creemos es que no hay esperanza con ninguno de los partidos. Algunos hablan de Morena, pero bueno, Morena es una posibilidad que desconocemos, es una incógnita, dejémosla así, hasta que no demuestren lo contrario, porque cheques en blanco ya no existen. Pero en todo caso, sí es un momento muy delicado para el sistema porque hay indicios de que es una corrupción que afecta a todo lo que rodea al aparato estatal, sea el empresariado, crimen organizado, partidos políticos, y que, lo más grave, no hay partidos de oposición en quien confiar y no hay instituciones estatales en las que uno confíe para creer que van a combatir la corrupción. Recordemos hace algunas semanas que el PRI vetó el Sistema Nacional Anticorrupción en el último día de sesiones de la Cámara de Diputados, porque no querían que la Auditoría Superior de la Federación revisara las cuentas en tiempo real, es decir, día a día. En otras palabras, no hay voluntad de corrección. Y por otra razón, Sergio, si me permites, porque quieren formar un Consejo de Integridad Pública formada por el presidente y los gobernadores. Claro. Vamos, es decir, lo grave y por lo cual en estos momentos, diciembre 22 del 2014, no hay esperanzas, o no hay muchas esperanzas, es porque
no hay instituciones que nos hagan abrigar la posibilidad de un cambio. Antes de concluir con una pequeña reacción, yo diría que efectivamente, reacción a lo dicho por José Antonio Crespo, hubo un primer momento en el 2014 en donde parecía exitoso y triunfante el gobierno de Peña Nieto, las reformas, pero después las reformas fueron bloqueadas y en la realidad no se aplican. Y entonces el segundo semestre ya es de declinación total y de pérdida de prestigio. Bueno, ninguno de nosotros somos expertos en economía, pero todos estamos metidos en la economía y la vivimos día a día. En el 2013, el Producto Interno Bruto creció realmente muy poco, por encima del 1%. En este año que termina, bueno, alguien puede decir, oiga, llegamos al 2.1, valiente ritmo de crecimiento, cuando lo menos que se requiere es volver al que teníamos allá por los años 1950, 1960, que era el 6% en promedio anual. Quitamos el crecimiento de la población y resulta un crecimiento real. Entonces, en el mero momento del autoritarismo, del 3%. Ahora quitamos el crecimiento de la población en este año del 2014 y queda el 1 o menos del 1, el 0.9. Así que como éxito, olvidémonos. Bueno, pero queríamos ver el punto de la corrupción. Aquí lo que salió en el 2014 en la economía son los contratos. Los grandes contratos entre el Estado, que en México ha sido y en muchas otras partes también, el que impulsa vía la infraestructura, los aeropuertos, las carreteras, los puentes, etcétera, los ferrocarriles. Y ahí ya tenemos un problema que se les vino encima a sus autores y no han sabido cómo salir de él. El famosísimo tren rápido México-Querétaro, que iba a hacer, digamos, iba a revivir lo que el propio gobierno mató, que fueron los ferrocarriles. México tenía un sistema ferroviario realmente interesante. Al terminar el porfiriato, lo mantuvo un tiempo y luego el neoliberalismo lo deshizo. Bueno, íbamos a volverlo a hacer. Y ahí tenemos un caso en donde la falta de probidad echa abajo un proyecto. Y otros proyectos que están vivos, por ejemplo, el del acueducto que va a ir de Nuevo León a Veracruz. Al Tamaulipas, ¿no? O Tamaulipas, ese está en duda. El aeropuerto, el gran proyecto. Entonces, aquí, en esa parte de la economía, es donde, no es la única, desde luego, pero es donde la corrupción brota, pero como brotaban antes los pozos de petróleo. Hemos estado cerrando el año con una economía a la baja en diversos indicadores. No solo la caída tremenda en la bolsa, que una semana atrás había sido de la mayor en 18 meses, con unas pérdidas enormes, la baja del peso respecto del dólar, o el encumbramiento mayor del dólar, si ustedes quieren, pero esto pues, nos aumenta la deuda, nos aumenta muchas cosas. La reducción de las inversiones, no han llegado las inversiones ni extranjeras ni nacionales a donde debían llegar para generar empleos, para empezar a dinamizar un poco más la economía. Tenemos indicadores muy fuertes y algunos de ellos pues son otra vez de corrupción de agentes del Estado. El Wall Street Journal, que lo menciono en este bloque económico, bueno, denunció lo de la casa de Malinalco, del jefe de las finanzas públicas. Y no importa mucho el monto, porque se discute que si valía 7.5 millones de pesos o 8.1, eso es lo de menos. El problema es quién le otorga esta casa al jefe de las finanzas públicas, que lo había sido de las finanzas públicas del Estado de México, que lo fue de las finanzas de la campaña del presidente Peña Nieto, y que en ese tránsito se le fue entregado un préstamo de 500 y pico mil dólares para pagar
y para pagar en 18 años o algo así. Nada más que lo liquidó en enero de este año. Y entonces estamos viendo que en la cúpula, en la Secretaría de Comunicaciones, cuyo secretario, cuyo titular fue a la Cámara de Diputados a decir que era un plan perfecto el de la decisión del tren rápido México-Querétaro, en un par de semanas apareció la necesidad de declinar, de rechazar, de dar por terminado esa licitación y de dejar de volver al principio. Estamos en una serie de problemas que tocan la economía pública, la economía privada, la economía de los más humildes. No pudimos sacar adelante el asunto de los salarios mínimos, no se pudo. No. Se quedó ahí atorado, entre otras con la reforma del Distrito Federal, etcétera, pero creo que este sería un año de ¿Sabes fracaso. qué es lo preocupante? Tienes razón en todo lo que dices, pero lo realmente grave es que Angélica Rivera puede dar su explicación, Luis Videgaray puede salir y dar 3 conferencias o 3 entrevistas a Carlos Loret de Mola, Ciro Gómez Leiva, Carmen Aristegui, enviar una carta al Wall Street Journal, dar su versión de los hechos, cuestionable, pero no hay una institución que nos diga si era un funcionario en el momento que recibió el préstamo, si hubo conflicto de interés, es decir, tampoco nadie, ninguna autoridad nos puede decir si si el presidente incurrió en una falla grave al no reportar, como marca la ley, las propiedades de su esposa. No existe institución. Estamos a merced de lo que nos digan los funcionarios y los empresarios. Los empresarios no dicen nada, se esconden, pero somos un país en el cual se pueden cometer estos abusos. Para mí son abusos, pero vamos, es mi opinión, no tiene ninguna validez legal. Cuando lo que debería existir es una institución que sale a decir, a ver, señores, vamos a revisar qué hicieron, qué declararon y dar un dictamen, porque tampoco puede uno confiar en los partidos políticos de oposición cuando el PAN es el artífice de los moches y el PRD pues es un campeón de la corrupción en el Distrito Federal, por lo menos. En ese sentido, insisto, lo terrible no es solo que la economía esté lastrada, carcomida por la corrupción, porque hay un porcentaje alto que se lleva del Producto Interno Bruto que se pierde en ese terreno, sino que no hay nadie que le esté combatiendo en serio. Y es que supusimos que con la competencia partidista, el pluralismo partidista y las posibilidades de la alternancia, se generaría en automático lo que opera en otras democracias y que teóricamente debe de operar, que es la vigilancia entre los propios partidos. Los partidos opositores, que son rivales en la lucha por el poder, se vigilan mutuamente, independientemente de que los medios de comunicación, cuando son más libres, la sociedad, cuando tiene tiempo de poner la lupa, organizaciones cívicas, en ver qué es lo que están haciendo los políticos, el incentivo en principio de un partido es buscarle a los otros partidos, a los rivales, dónde están sus cuitas, dónde están sus abusos, sus corruptelas, denunciarlas a la opinión pública para que eso tenga un efecto político electoral. Pero resulta que si todos estaban metidos de una u otra manera en la corrupción, lo que prevalece es más bien el intercambio de impunidades. Es un acuerdo, un pacto, que es lo que en términos genéricos llamamos la partidocracia. Sí, son más de un partido, no es un partido hegemónico, pero que tienen intereses comunes frente a los intereses de la ciudadanía y son antagónicos. Y dicen, oye, en vez de que hagamos un relajo de esto y salgamos todos perdiendo, pues tú tápame este, yo te tapo este otro. Y quien sale perdiendo evidentemente es la ciudadanía. Y al no haber instituciones ajenas a los partidos que hagan esa función de vigilancia y de denuncia y de castigo, pues todo se quedó entre los partidos, que sabemos que entre ellos acuerdan para que solamente ya en casos extremos se sacan alguna cosa. Ya cuando no se pusieron de acuerdo, cuando hubo ahí algún desacuerdo, lo que sea. Pero el esquema no es democrático, el esquema es partidocrático. O sea, pasamos de un partido hegemónico a uno partidocrático, donde la clase partidaria, la clase política, privilegia sus intereses comunes y se pelea en lo que hay que pelearse, pero sin salirse de ese marco,
con lo cual la sociedad civil se queda totalmente marginada de ese proceso. Una y otra vez se nos ha dicho que la corrupción es uno de los frenos a la economía, en la economía del libre mercado, del neoliberalismo, que se nos prometió desde mediados de los 80s que iba a echar a andar otra vez al país, y llevamos ya 20, 30 años sin que la economía mexicana realmente funcione. Entonces, en esta ocasión, con Peña Nieto, con el Pacto por México, con las reformas, las mentadas reformas estructurales, se nos dijo, ahora sí van a ver cómo el mercado funciona. Pero desde afuera, sobre todo desde afuera, citando a los periódicos, al Wall Street Journal, el Financial Times, etcétera, también se nos ha estado diciendo, pero si la corrupción no se detiene, nosotros los inversores no vamos porque no hay una garantía de que no nos van a hacer lo mismo que se hacen entre ustedes. Y están viendo desde fuera, y luego con el precio del petróleo cayendo, pues menos. Así que fue un año malo, malísimo de la economía. Nos despedimos.